Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenido un día más a una sesión de El biólogo del misterio, aquí conmigo. Y hoy nos acompaña una persona que ha sido un compañero mío en el mundo del misterio ya durante varios años y un mentor también en el mundo del misterio. Les estoy hablando de José Antonio Sánchez, más conocido como Has. Quien no lo conozca, pues tiene una sección muy buena de artículos en informeinsólito.com, en la que yo también participo. También ha participado muchísimas veces en radio, al igual que yo, y obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de invitarle a alguna de nuestras sesiones. Muy buenas, Has, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Juanjo, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias a ti por haber aceptado. Bueno, Has, antes de meternos en faena, pues explícanos un poco cuál es tu trayectoria profesional y tu trayectoria en el mundo del misterio, porque a ti te gusta mucho decir que eres un astronauta de salón. De salón. Cómo se ve eso? Dime, Pues mira, ¿cómo dirías que tengo que comprar yo eso? pues los de astronautas de salón, es que, bueno, siempre me ha gustado desde pequeño mirar al cielo y siempre me han atraído mucho lo que son las estrellas y los cuerpos celestes y toda esa maravilla que tenemos ahí encima, ¿no? Ese firmamento tan enorme y tan maravilloso. Y bueno, como la verdad es que siempre me ha gustado eso de mirar al cielo y últimamente con las tecnologías que tenemos podemos echar un vistazo a algunos lugares que están allá arriba, ya sea la Luna, sea Marte, con algunos programas, como por ejemplo el Google Earth Moon o el Google Earth Mars. Pues una de los hobbies que tuve y que de vez en cuando practico es echar un vistazo por esos lugares, ¿eh? Entonces, a vista de Google, pues me gusta mucho investigar esos paisajes tan chulos y tan atractivos, ¿no? Por eso hay veces que me pongo me pongo el calificativo de astronauta de salón, ¿no? Porque hago un poco de exploración espacial desde casa. Vale, yo, bueno, mi Bueno, forma... Sí, más seguridad que desde casa no hay desde ningún lado, o sea que uno también sabe a a lo que se expone, ¿no? exacto. Es mucho más tranquilo, ¿no? La verdad es que sí. Y la verdad es que, bueno, se disfruta mucho y siempre he sido muy curioso y muy observador, ¿no? Siempre me ha gustado mucho todo ese mundo. Y en el mundo del misterio llevo ya algunos años. Mi formación es naval, ¿vale? Yo soy ingeniero de sistemas navales y bueno, siempre me han atraído también las historias de barcos, fantasmas, las historias de desapariciones, etcétera. Y entonces, bueno, pues sí, como tú has dicho, tengo una sección en el Informe Insólito donde escribo algunos articulitos de misterios navales, ¿no? Sobre todo, que bueno, también me gusta mucho el tema de la ufología, el tema parapsicológico, etcétera, etcétera. Pero vamos, esa es mi formación y mi hobby dentro del mundo del misterio. También has hecho, tengo que decirlo, has hecho tus pinitos también en el mundo del misterio, de los misterios de la biología, porque yo me acuerdo de un artículo tuyo de hace unos cuantos años sobre los tardígrados, un tipo Sí, de artrópodo, bueno, muchos no los consideran artrópodos, pero yo sí, muy interesantes, que yo invito a todo el mundo a que lo lea porque son muy interesantes y tú además, pues como te interesa un poco todo, fuiste sí. capaz de ahí de elaborar un artículo muy interesante. Sí, la verdad es que son unos organismos muy peculiares y muy chulos, ¿no? Los que son la familia de los extremófilos, ¿no? Que resisten temperaturas bueno, inconcebibles y condiciones ambientales muy duras, y que es increíble cómo pueden permanecer aletargados ciertos años, ciertas decenas de años incluso, hasta que encuentren algo de atisbo de vida, algo del agua o algo que le permita otra vez eclosionar, ¿no? Y volver a vivir. Y la verdad es que son realmente curiosísimos ese tipo de organismos, sobre todo que viven por ahí afuera, ¿no? Por fuera de la atmósfera, que se han encontrado, incluso, bueno, creo que en algunas misiones, tanto en la ISS como en la Luna, se escaparon una serie de tardígrados de la última exploración china, creo que hubo una fuga de tardígrados. Es decir, que dan mucho juego para explorar y para investigar sobre la vida ahí fuera.
Pues sí, la verdad es que a mí también me interesa mucho y obviamente volveremos en el futuro sin duda con los temas de los extremófilos porque eso no da para una tanda, sino que da para muchas, porque Mm. los tardigrados son un grupo de ellos, pero de extremófilos, y ya si nos ponemos a contar microorganismos ya no acabaríamos nunca. Bueno, Seguro. Has, para introducir un poco el tema, es algo sobre lo que tanto tú como yo hemos investigado un poco por nuestra cuenta. Ambos hemos escrito sobre el tema, o sea, vuelvo a decir que todo el mundo puede entrar en informeinsolito.com para ver todos esos artículos. A mí también me ha interesado mucho la astronomía siempre. Yo tengo en mi casa, desde jovencillo, pues tenía también un telescopio y demás. Eh, Hoy, por ejemplo, vamos a estar rondando alrededor de Júpiter, si no recuerdo mal, porque una de sus lunas, Europa, pues se sospecha que podría albergar vida. Cuéntanos un poco, o sea, después de haber elaborado pues, esa investigación, ¿qué puedes contarnos sobre el satélite Europa? Bueno, pues la verdad es que el satélite Europa es un satélite que tiene unas características también muy interesantes. Es un satélite que, bueno, digamos que es el sexto satélite natural de Júpiter. Al parecer, bueno, su Júpiter tiene casi, no sé si eran 78 o 79 satélites. ¿Eh? Y este es uno de los conocidos como los satélites galileanos, pues como son Io, Europa, Ganímedes, ¿no? Y Calisto, ¿no? Esta luna que orbita alrededor de Júpiter fue descubierta ya por Galileo hace ya un montón de tiempo, muchos años, en el 1610. ¿Eh? Y bueno, él lo nombró en una de sus obras, la obra de Sidereus Nuncius, donde él hace esas primeras menciones a esta luna, ¿no? La cual, bueno, se le conoce como Europa por la madre del rey, por la mitología, no por griega, ¿no? Por el rey, la madre del rey Minos de Creta y amante de Zeus, ¿vale? De todas formas, cuando Galileo descubrió estas lunas y le empezó a nombrar, la nombró en plan orden, en plan primero, segundo, en plan ordinal, ¿no? Esta era conocida como Júpiter II, llamaba a las lunas por el nombre de Júpiter, y esta en concreto la llamaba Júpiter II. Sin embargo, hubo un alemán, un astrónomo alemán, Simon Marius, que aproximadamente sobre los mismos años, según él, descubrió antes que incluso Galileo estas lunas de Júpiter, y hubo ahí un poco de pique entre ambos, y que también la incorporó en uno de sus estudios, que tengo yo por aquí apuntado, que se llamaba el estudio de Simon, el libro se llamaba Mundus Lovialis, y aquí ya él describía también esas lunas pocos años después del 1610, allá por el 1614 y 1615, o sea, unos poquitos años de diferencia con Galileo. Lo cierto es que, curiosamente, actualmente conocemos a estas lunas de Júpiter con el nombre que le dio este astrónomo alemán, Simon Marius, no como Júpiter las empezó a renombrar, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de historia así curiosa del nombre de Europa, ¿no? Digamos que es como casi como nuestra luna, aproximadamente de tamaño. Tiene un poquita diferencia. El radio es aproximadamente de unos 1.500 kilómetros y la luna nuestra es de unos 1.700, o sea que es una diferencia de 200 kilómetros, muy parecida en tamaño. También es como la luna, que vemos siempre en la misma cara. También siempre da el mismo hemisferio digamos, a Júpiter, y tiene una órbita muy circular, ¿vale? Y básicamente todo lo que se, digamos, todo lo que se gesta de movimientos, aunque ya lo adelantaremos, ya lo veremos más adelante, de movimientos en la superficie y en su interior, está provocado por las fuerzas de atracción, las fuerzas de marea con Júpiter, ¿vale? Pero bueno, eso ya, si acaso, ahora más adelante lo comentaremos. Diremos que también tiene un periodo orbital de unos 3 días y medio, 3 días, 13 horas aproximadamente, y el radio orbital que tiene son de casi 700.000 kilómetros, ¿vale? El radio de la órbita que hace. Y bueno, y es una luna joven, se cree que tiene unos 30 millones de años, ¿vale? Que la verdad que no es mucho. Eso, 30 millones de años en términos astronómicos, es nada, son...
es una tarde, es un día, digamos, en equivalencia. Uno no espera leer artículos de astronomía y encontrar esas cantidades de tiempo. Digo, sí, la verdad que es súper joven. Lo han, parece ser que lo han estimado debido a la frecuencia de bombardeo de los cometas, bueno, una serie de estudios que hicieron y lo estimaron eso, en que su superficie no tendría más de 300 millones de años. Una cosa es que a lo mejor la parte interna o el núcleo a lo mejor es más antigua, pero lo que es esa superficie que rodea al núcleo, esa superficie no le echan más de 30 millones de años. La verdad es que, bueno, es lo que tú dices, que ahora es un cuerpo celeste, un cuerpo en una edad muy, muy corta. Después podemos decir, si te parece bien, después de esta introducción, podemos hablar de qué está compuesta Europa, ¿vale? Principalmente está compuesta por supuesto, sí. por silicatos, algo que igual que aquí como en la Tierra, ¿no? Está compuesto por minerales, es el mayor, bueno, es lo que más compone a los minerales, ¿no? Los silicatos, el silicio y el oxígeno. La corteza terrestre tiene casi el 95% de silicatos. Aparte, bueno, son bastante importantes porque bueno, son como los conocidos petrogénicos, ¿no? Es decir, son esos minerales que empiezan ahí, que han formado las rocas durante siempre. Y entonces, bueno, pues la Luna, Europa, diremos que está formado por la mayor parte por silicatos también. Y que se estima que tiene un núcleo de hierro y de níquel. A partir de ese núcleo de hierro y de níquel es donde hay una especie de capa de unos 100 kilómetros de espesor de agua. Aunque, bueno, de esos 100 kilómetros se cree que unos 20, 30 kilómetros es de hielo, ¿vale? Pero se piensa que lo que hay debajo de esa capa de 20 o 30 kilómetros de agua es una capa de hielo, de agua líquida, ¿vale? Esto lo han detectado, bueno, porque al parecer hay una fuerte atracción magnética, un campo magnético con Júpiter y hace que haya un movimiento por culpa de las fuerzas de marea y los campos gravitatorios, un movimiento de ese fluido que dependiendo de esa aproximación con Júpiter, pues hace que incluso hasta que Europa parece que se alarga y se acorta. Es decir, que incluso Júpiter hace que sea dinámico, sea muy dinámico la Luna. De todas formas, bueno, si queréis eso más adelante lo iremos viendo, pero específicamente la masa que hace que ese planeta que ese satélite se mueva es las fuerzas de marea, ¿no? Esas atracciones con Júpiter. Entonces, como hemos dicho, hay una parte de hielo y una parte interna que se cree que es de hierro, ¿no? Un núcleo de hierro. Se cree que el agua también es salada, como aquí en la Tierra. En el caso de que hubiera agua, que sí que hay prueba de que es así, que hay agua, es también salada, incluso se piensa que en sus inicios fue un poco ácida, ¿no? Que tenía mucho CO2 como aquí en la Tierra, ¿vale? Hombre, yo diría, si hay salada y además de una concentración salina bastante alta debe serlo, porque no podemos olvidar que cuando el agua se congela, expulsa las sales minerales, o sea que en el agua circundante que queda en estado líquido, pues esa concentración va a ser más alta de lo normal, es decir, en la Tierra pasa lo mismo con las aguas que hay bajo los casquetes polares, que es que la concentración salina pues es mucho más alta. Y luego lo de que esos océanos, entre comillas, escondidos que hay en Europa puedan ser de agua salada, digo yo que viene también un poco infundado por el hecho de que si hay un núcleo activo, puede pasar lo que pasa aquí también en la Tierra, que es que en los fondos oceánicos hay emanaciones pues, de minerales de las capas más internas de la Tierra. No sé yo si igual en Europa se haya demostrado o existe la teoría de que suceda un poco lo mismo. Sí, parece ser que sí, que bueno, parte de la procedencia de ese agua es procede de las radiaciones que reciben estas rocas de Júpiter, ¿vale? Entonces, pues parece sí que se libera el agua, ¿no? Se libera el hidrógeno y el oxígeno y sí se van concentrando esos silicatos, ¿no? Y supongo que, bueno, que todo eso también ayudará a que sea el agua salada. También han descubierto que tiene una característica única y es que tiene cierto brillo
la corteza de Europa, este hielo tiene un brillo, un tipo de luminiscencia que la llaman como la luminiscencia estimulada por electrones y diríamos que es, aparte de la Tierra, que su parte oscura, cuando no le da el sol, sí se ilumina de una manera artificial, diríamos que este cuerpo, la Luna, Europa, irradia esa luz, ¿vale? Tiene un brillo en su cara oscura. Y bueno, lo han descubierto haciendo una serie de simulaciones y haciendo una serie de grabaciones con unas cámaras remotas y han visto eso, que brilla este hielo, ¿no? Esta cámara, la verdad que tiene que ser también algo bonito, tiene que ser algo muy chulo de ver. Pues sí, pero ese brillo, porque, a ver, el hielo que más o que menos a que refleje la luz de una manera determinada, pues a mí me parece normal, o sea, todos sabemos que el hielo, de hecho, o la nieve, pues refleja mucho la radiación solar o la radiación que les dé, pero ese tipo particular de reflexión luminosa, de luminiscencia, tú has dicho, perdón, yo no estoy familiarizado con ese vocabulario un poco, a menos que sea la bioluminiscencia que emiten muchos seres vivos. ¿Esa luminiscencia se debe a que a lo mejor hay algún tipo de incrustación mineral en el hielo o es por alguna conformación diferente de los cristales de hielo? ¿A qué se debe básicamente? Yo creo que lo achaco al hielo salado, ¿no? Que tendrá digamos que este hielo salado recibe radiaciones de electrones de Júpiter, fuertes dosis de esta radiación, y supongo yo que serán esas sales las que emitirán ese tipo de luz. Serán formadas por las reflexiones en los cristalitos, en los cristales, lo que tú has comentado, ¿no? Seguramente. O sea, que esa luminiscencia está estimulada por esos haces de electrones sobre estas sales, entiendo yo, que en el agua. De todas formas, te digo que lo han visto con una serie de cámaras remotas y después han hecho una serie de simulaciones. Y bueno, salió, no tengo aquí muchos datos, pero salió en la revista Nature Astronomy y bueno, pues es la información que he podido obtener, ¿vale? De que es un tema de radiaciones electrónicas sobre el hielo salado. Muy interesante porque, claro, no tenemos ningún ejemplo cerca, porque yo sé que, por ejemplo, en Marte también hay hielo en los polos, pero el hielo de Marte o la nieve no es nieve de agua, es CO2 congelado, básicamente. Entonces, yo supongo que el CO2 en estado sólido, congelado, pues se comportará de otra manera y no podemos... No estamos saliendo un poco del tema, o sea, estábamos con Europa y ahora hemos pasado a Marte, pero yo creo que tú podrás darnos la confirmación de que son casos completamente diferentes, no tendrían nada que ver uno con otro. Sí, yo entiendo que no. Aparte, bueno, las concentraciones, digamos que Europa es toda la superficie llena de hielo, ¿no? Marte se sabe que hay zonas en las zonas polares, en algunas zonas de algunos cráteres, etcétera, ¿no? Y es algo que no es tan normal. Y estamos hablando de que Europa es todo hielo, ¿no? Está rodeado por una corteza de hielo. Entonces, bueno, igual hay más... es diferente, obviamente, el tema de las posibles reflexiones estas de luz, ¿no? Quería también comentar que... Sí. No, perdón, era siguiendo un poco con lo que has empezado antes en temas de la actividad geológica de este satélite. ¿Hay algo más que sea digno así de mención? Porque como todo cuerpo celeste, más que menos, pues hay una actividad geológica, no sé si llamarla sísmica o no, porque no todos los cuerpos celestes tienen lo que nosotros llamamos placas tectónicas, pero siempre algún tipo de actividad hay, digo yo. Sí, es un cuerpo que sí, que tiene mucha actividad y de hecho hay partes que se asemejan un poco aquí a las placas, al movimiento tectónico, ¿no? Digamos que lo que te comenté antes, existe una serie de perturbaciones gravitacionales, ¿no? Que provocan los Júpiter y los demás satélites y que hace que cuando esa atracción es muy grande, es decir, cuando está más cerca a Júpiter, se alarga ese hemisferio que está cercano, se alarga, ¿no? Se alarga la forma de Europa, se alarga. Y cuando se aleja más
de Júpiter disminuye, ¿no? Es, digamos que se crean una serie de movimientos y de mareas en su océano que hace que, bueno, que haya una flexión de marea, es el término así técnico, que amasa como el interior de Europa y permite que el océano sea líquido, ¿vale? Es una de las características así más chulas que tiene este cuerpo, ¿vale? Que por ese movimiento, esa interacción de esa fuerza gravitatoria y, en definitiva, fuerzas de marea, hace que exista agua en su interior, ¿vale? Se estima eso, que aproximadamente el océano líquido que hay es de una profundidad de unos 90 kilómetros, ¿eh? Y que, bueno, esto permite pues cantidad de posibilidades de encontrar allí algunos organismos, ¿no? Con vida, ¿no? Lo que sí se cree, si quieres entramos de pleno en el tema de cómo creemos o cómo creen los científicos que puede haber vida ahí, y es algo que se descubrió debido a, existen una serie de géiseres o se han detectado que esta luna emite emite al espacio una serie de chorros de vapor de agua, y esto se cree que en su interior está originado en una serie de fumarolas, como las que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Que es donde piensan los científicos que puede haber algo de vida, existir microorganismos alrededor de esas fumarolas, ¿sí? Las cuales, bueno, organismos que no le hace falta condiciones solares, sino que le hacen falta unas buenas condiciones, bueno, unas condiciones químicas, ¿no? La quimiosintesis, ¿no? Quimiosintesis, no sé, tú sabrás más de eso que yo, pero entiendo yo que ahí lo que estiman es eso, que haya una serie de microorganismos alrededor. Cierto es que no creen que haya muchas fumarolas, porque no se han visto muchos géiseres, no es algo que ocurra en todo el planeta, sino que en todo el cuerpo, sino que ocurren en distintos sitios, pero no con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, se estima de que no haya muchas fumarolas, tipo fumarola, ¿no? Como las fumarolas volcánicas que tenemos aquí, que aún así piensan que si hay vida se basará en lo que es la quimiosintesis, lo que te quería decir, la quimiosintesis, donde se aprovecha esa energía química del lugar, ¿no? Bueno, como las primeras formas de vida que hubo también en la Tierra, pues eran, o más bien dicho en el mar, porque la vida surgió en el medio acuático, pues también fueron de esas características. No les llegaba la luz solar, no usaban la luz, sino que usaban pues sustancias que emitía el propio núcleo o el manto terrestre, pues la emitían a partir de esas fumarolas. Si a eso le añadimos, porque uno puede pensar que a esa distancia del Sol, como está Júpiter y como está su satélite Europa, pues la temperatura sería muy, muy baja, muy, muy baja. Yo me atrevo a decir que perfectamente cientos de grados bajo cero, si no el cero absoluto. Obviamente, pues uno puede pensar que eso es incompatible con la vida, pero ahí es donde llega otro dato importante, que es ese hielo del que estamos hablando. El agua es el único elemento que es menos denso en estado sólido que en estado líquido. Eso hace que esa corteza de hielo que hay sobre esos océanos, que además hemos visto que es una corteza de hielo bastante ancha, has dicho tú 20-30 kilómetros, ese hielo también está haciendo de aislante. Lo vemos, en la Tierra pasa lo mismo, pues en los lagos, en zonas polares o en zonas muy frías que quedan congelados durante una parte determinada del año, y aún así la vida dentro de ese lago pues subsiste. ¿Por qué? Porque en el agua que queda por debajo de esa capa de hielo, pues la temperatura en realidad no es tan baja. Eso, sumado a lo que tú nos has contado, pues de esta fumarola o estructura análoga a una fumarola, pues alimenta ya no la imaginación, sino la idea científicamente fundamentada de que ahí puede haber perfectamente vida. Y además, imagínate, ¿no? En una profundidad de 90 kilómetros, ¿no? Lo que podemos encontrar por ahí. Hombre, no estiman de que haya organismos muy grandes, pero lo suficientemente interesante, bueno, la verdad que sería un gran pelotazo que se encontrara microorganismos en Europa, ¿no? Hay también
respecto a la temperatura que comentaste antes, efectivamente las temperaturas que se alcanzan en la superficie son de menos 160 grados centígrados en la zona del Ecuador y de menos 220 en los polos. Casi en el cero absoluto, que son 273, y estamos hablando de 220. O sea, que es que a nada de lo que es el cero absoluto. Bueno, y claro, hemos hablado de esos océanos que ya dijimos, son básicamente la superficie entera del planeta, son océanos. No hay evidencia, o igual sí la hay, porque de esto no hemos hablado hasta ahora, de alguna zona de, digamos, superficie terrestre en todo ese satélite. De superficie terrestre no, lo que sí se han visto es una serie, porque es un planeta que no, bueno, perdón, un planeta, es un satélite que no tiene mucho, por ejemplo, no tiene muchos cráteres, tiene muy pocos cráteres, es algo raro, no sé si son 3 cráteres de más de 5 kilómetros de diámetro lo que tiene, y es una superficie muy lisa. Hay algunas grietas y estrías de un color marrón, pero posiblemente sea de material del interior que haya emergido en esa especie de geyser y se haya depositado arriba en la superficie. O sea, si se ve algo así de aspecto rocoso, es porque haya habido alguna eyección del núcleo o del fondo, de las partes internas, y que haya emergido para arriba y se haya quedado fuera, que son las que llaman una especie de manchas lenticulares que aparecen, como una especie de lentejitas o pecas que aparecen, que es por eso, porque se creen que, bueno, son algún tipo de material que haya procedido del interior del planeta, del satélite. Y entonces, bueno, parecen como si se hubieran empujado hacia arriba, ¿no? Y ese es el único material así distinto, ese tipo de grietas. Hay unas estrías, una especie de estrías marrones también que se ven, pero al parecer es que se desplazan hacia los lados cuando sale el geyser, cuando salen esas eyecciones de agua, pues se desplazan hacia ambos lados y entonces parece como de otro color y de otra forma, ¿no? Pero realmente es un planeta muy liso y todo muy parecido y todo de hielo. No sé, así a simple vista no se han apreciado que haya trozos del planeta de forma rocosa, de manera rocosa o de otros materiales, sino simplemente se han visto eso, esa serie de estrías que tienen y ese tipo de manchitas o de manchas lenticulares de distintos colores, pero es provocado por algo de material que viene del fondo o de las capas internas, ¿no? del planeta. Se cree que, bueno, hay una serie de pruebas espectrográficas y que demuestran que esos materiales pueden estar compuestos por sulfato de magnesio, que son como unas sales, no sé si las sales Epsom, que es como un mineral, o la sal inglesa o sal de higuera, que sirve como laxante, que se utiliza como laxante, una sal que se utiliza para aliviar el estreñimiento, y se cree, bueno, que existe algo de ese tipo de material, de sulfato de magnesio, por eso ese colorcillo rojizo oscuro. Pero así no... sulfato también, cualquier sal que tenga una parte de su composición en azufre, porque un sulfato no deja de ser una sal de azufre, pues también estamos hablando en un porcentaje altísimo de los casos, estamos hablando de actividad asociada al vulcanismo. Y claro, es que de todo viene de esas fumarolas de las que estamos hablando antes. Entonces, por lo que tú nos comentas, yo veo que de haber verdaderamente superficie, digamos, rocosa, terrestre ahí, pues estaríamos hablando de muy poca, o sea, de un porcentaje despreciable del volumen de la superficie total de ese cuerpo celeste de Europa. E incluso no podemos descartar que esos fragmentos de los que tú hablas pues estuvieran un poco como flotando, es decir, que no tuvieran lecho rocoso, sino que estarían flotando a modo de corcho pues por toda esa superficie de esos océanos que tiene Europa, quedándose, pues, digamos, enquistados en el hielo. Exacto. Sí, algo así tiene que ser. Algún material que haya emergido y se haya quedado
como flotando, como depositados así externamente en esas capas, no algo propio de material rocoso, ¿no? También decir, bueno, que Europa tiene una atmósfera muy ligera, tiene una atmósfera muy tenue y también compuesta de oxígeno, pero no es un oxígeno como el que tenemos aquí, digamos, de origen biológico, ¿no? Allí se cree que el oxígeno está formado se forma cuando esas partículas que chocan con la superficie de hielo producen un vapor, ¿no? Digamos que esas radiaciones o esos haces de radiaciones chocan contra las capas de hielo y se libera el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se va de la atmósfera, consigue escapar la gravedad que tenga Europa, y ese oxígeno pues sí se queda formando una atmósfera, pero ya te digo, es una atmósfera muy, muy tenue. Tenía yo por aquí la presión que había en la superficie era de 10 a la menos 12 bares de presión en la superficie. O sea que muy, Para muy, muy tenue. para hacernos una idea, la presión atmosférica a la que nosotros nos enfrentamos todos los días, es decir, de más o menos de cuánto está. Una atmósfera que son 101.300 pascales, yo no sé en bares o en milibares cuánto está el cambio ahora mismo. Bueno, las altas y las bajas presiones rondan de los 900 y pico milibares a 1020 y poco milibares. O sea, eso es, entonces, claro, la cantidad de milibares ahí en Europa, comparada, estamos viendo que es ínfima. 10 a la menos 12 bares, ¿eh? O sea que es muy poca. Y bueno, eso sí se sabe que es oxígeno lo que hay. Y bueno, al parecer hay muchas lunas del sistema solar que tienen atmósfera, Io, Calisto, Ganímedes, Titán, Tritón, todas estas tienen algo de atmósfera. Y bueno, de comentarte si quieres te comento algunos descubrimientos que han hecho algunas misiones y qué es lo que está por descubrirse o qué futuras misiones se van a enviar, que se están preparando misiones para esta década. Sí, por supuesto, porque ya hemos hablado un poco que parece que tenemos una serie de condiciones que favorecen la vida. Entonces, pero claro, ya no solo se trata de que tengamos unas condiciones que a nosotros nos hacen pensar que podría haber vida, sino qué estudios se han hecho, qué misiones habidas y por haber, pues están como contribuyendo a cimentar esa teoría. Pues sí. Si te quiere, mira, te puedo comentar, aquí tengo algo cronológicamente puesto, y es que, bueno, en el 2013, el telescopio Hubble, que lo tenemos por ahí arriba, detectó una serie de fumarolas de vapor y lo que hemos comentado, agua que se disparaban desde la superficie, es decir, que han sido detectadas por un telescopio y que, bueno, ya todavía no se han analizado los componentes de esa fumarola, pero bueno, en futuras misiones que ahora te contaré cuáles se están gestando, sí lo harán. En 2014, por ejemplo, la NASA ya informó de haber encontrado indicios de tipo de placas tectónicas en las capas gruesas de hielo, es decir, que existe una serie hay una actividad geológica distinta, bueno, digamos que es la primera vez que se conoce actividad geológica que no sea de la Tierra. Y la verdad es algo también muy interesante, de que haya esos movimientos, como lo que te conté antes, ¿no? De las fuerzas de marea, lo que provocan eso, que esos movimientos del agua y de la corteza externa de hielo, pues provoquen que sea un movimiento muy parecido a la tectónica que hay aquí en la Tierra. En mayo del 2015, por ejemplo, los científicos vieron que la sal marina del océano podía estar cubierta de una serie de características geológicas, una serie de materiales, lo que sugiere que hay interacción con el fondo, es decir, que ahí hay movimiento y también es algo que sí ayuda a la vida, ¿no? Que haya ese tipo de dinamismo geológico con el agua, esos materiales, todo eso ayuda a adoptar buenas condiciones para la vida. Contarte que hay estudios que dicen que rota toda Europa, toda la corteza rota una vez cada 10 milenios.
Es una simulación que han hecho. O sea, que cada 10 milenios hay un giro de toda esa corteza de hielo. Todo esto, bueno, pues le da un dinamismo al cuerpo que es bastante interesante y muy, muy chulo, ¿no? Comentarte también, por ejemplo, que bueno, que ya lo hemos hablado, que los microorganismos que se encontraran serían muy similares a los de aquí, a los que se encuentran alrededor de la fumarola, y que estiman que no podrían ser de más de 1 gramo de masa, esos microorganismos, porque no existen muchas colonias. Al no haber mucha fumarola, no creen que haya muchas colonias alrededor, colonias de estos microorganismos, entonces creen que, bueno, que el peso de estos microorganismos serían de menos de 1 gramo. Yo aquí veo que, bueno, es un poco especulativo esto, pero bueno, no sé qué datos te... Bueno, es especulativo, pero a mí me resulta interesante y me resulta que puede tener sentido, sí, porque una colonia, o sea, las colonias, ¿quién las establecen? Las establecen a microorganismos que, por ejemplo, pues no son bastante independientes entre ellos, que no van a desarrollar verdaderamente actividades o funciones conjuntas demasiado desarrolladas, entonces no tiene tampoco mucho sentido que crezcan. Es lo que le pasa a muchas bacterias, aunque bueno, hay colonias de bacterias que sí pueden llegar a desarrollar algún tipo de especialización, pero son simplemente muchas veces un número de organismos determinados que crecen juntos en el mismo sitio. Yo creo que eso puede ir igual encabezado en esa dirección, que igual como para hacer hincapié en el hecho de que esos microorganismos pues ya van a ser bastante primitivos de verdaderamente existir, claro, partiendo de esa base. Uh-huh. Hubo una misión espacial, fue la Galileo, que constaba de un orbitador y de una nave, de una sonda, y que se lanzó en octubre de 1989. La sonda penetró, digamos, en la atmósfera de Júpiter el 7 de diciembre de 1995, sumergiéndose unos 200 kilómetros en el interior de la atmósfera, y bueno, y fue destruida, ¿no?, por las fuertes temperaturas y las grandes presiones. El orbitador, sin embargo, permaneció dando vueltas alrededor de Júpiter y mandando datos, y bueno, pues la verdad es que hizo bastante análisis de campos magnéticos tanto de Io como de Europa, hasta que terminó la misión en el 2003. O sea que estuvo allí un orbitador dando vueltas por casi 7-8 años alrededor de Júpiter, tomando datos. Se descubrieron con Galileo, fue digamos que se descubrió lo de la superficie helada en Europa, y que se creía que de la subsuperficie líquida, ¿no?, que posee, ¿no? Lo que pasa es que bueno, esta misión tuvo alguna serie de fallos, tuvo un fallo en la antena principal y tuvieron que usar una antena secundaria, entonces bueno, pues no pudieron analizar todo lo que ellos tenían pensado, y entonces hubo una serie de limitaciones a la hora de enviarnos datos, y bueno, fue un tema que fastidió bastante a la misión, y al igual que la manera de almacenar esos datos, la misión en aquella época, en el año 89, llevaba una cinta magnética de 100 megas. O sea, 100 megas hoy en día, pues nos descojonamos con los 100 megas. Un poco, sí, eso iba a decir, digo, un poco soleto, ¿no? Ahora nos ponemos a analizarlo y casi da la risa un poco. Pues parece ser que hubo un fallo en la cinta magnética, y entonces no se pudo usar esos 100 megas, entonces tuvieron que ahorrar espacio para guardar datos, y bueno, pues entonces estuvo tanto limitado por esa antena principal que no funcionaba bien y tuvieron que usar la secundaria, como por la cinta de datos. Y bueno, la verdad es que no tuvieron muchos datos con esta misión del Galileo. Tuvieron datos importantes, pero no los esperados, ¿no? Y entonces, una lástima, la verdad, porque hubiera sido una señora misión, la verdad, como tal estaba planeada, de hecho. Sí. Y además eso, que fue lanzada en el 89 y hasta el 2003 estuvo ahí orbitando la especie de satélite, ¿no?, de orbitador, sacando datos. O sea que la verdad es que fue muy chula la misión. Pues ahora se está gestando una para esta década, está programada para la década del 2020, y es la sonda Euroclipper,
Europa Clipper, perdón, que también está desarrollada por la NASA, y que, bueno, la misión ya sí es el satélite de Europa, ya van a por Europa, aparte de hacer una serie de estudios de Júpiter, la misión está enfocada a sacar datos del satélite galileano Europa. Y bueno, van a llevar una serie de equipamientos científicos que te lo describo más adelante. Y bueno, principalmente lo que todavía no sabe cómo lo van a hacer, si mandar un cohete para lanzar la sonda y de la cual necesitarían ayuda de digamos, de las asistencias gravitatorias, de Tierra, de la Venus, de una serie de historias, o como emplear directamente un cohete que nos lleve hacia Júpiter, una Space Launch System, una sonda espacial directamente que se envíe hacia Júpiter. Entonces, bueno, lo que quieren es valorar la habitabilidad de este cuerpo y, bueno, y también pues seleccionar algunos futuros sitios para volver a ir a aterrizar y poder realizar una serie de estudios, principalmente lo que es la cubierta de hielo y el océano, y estudiar esos intercambios de superficie, hielo, agua, hielo, océano, cómo funcionan esas interacciones, qué composición en cuestión de distribución y de química de los compuestos clave que tenga el océano. También quieren estudiar algo de geología, ¿no? Las características de la conformación de accidentes geográficos superficiales, y estaría orbitando alrededor de Júpiter y haría una serie de 45 sobrevuelos sobre Europa a distintas altitudes. Irían escaneando Europa a distintas altitudes, entre los 25 kilómetros de altitud hasta los 2.700 kilómetros por encima de la superficie. Lo que quieren es cubrir todos los sectores posibles y hacer distintos tipos de cartografía o de topografía, ¿no? de esa capa, con distintas calidades, zonas más específicas con más calidad, zonas a más altura pues con menos, es decir, hacer una especie de mapeo de todo ese manto de hielo, con esta especie de orbitador. Y que, bueno, pues otra de las ideas es que este orbitador pueda atravesar, porque a 25 kilómetros de altitud se encuentra, digamos, en el alcance de esos géiseres, de esas plumas de vapor, y poder atravesar una de esas y poder tomar muestras de ese vapor sin tener que bajar a la luna y taladrar el hielo, que sería, supongo yo, mucho más complicado. Entonces lo que quieren hacer es hacer varias pasadas a distintas altitudes y lo más cerca posible intentar atravesar algún geyser o alguna fumarola de estas con un poco de éxito, ¿no? La verdad es que sería eso bastante chulo, el poder capturar o tomar muestras de esos vapores, ¿no? Van a llevar un montón de instrumentos, muchísimos instrumentos que están todavía en desarrollo, y así para mencionarte los más chulos son, por ejemplo, un instrumento que se llama Plasma Instrument for Magnetic Sounding, el PIMS, que esto lo que es como un magnetómetro, que esto principalmente va a ver el espesor del hielo, de la capa de hielo, y hacer cálculos de profundidad del océano y la salinidad, por rebotes magnéticos, inyectarán, digamos que señales de inducción magnética, y por esos rebotes pues irán viendo qué corrientes de plasma y qué tipo de salinidad, de concentración de salinidad tiene esa capa de hielo. Otro instrumento que tienen es el IceMag, que es el instrumento digamos que es otro magnetómetro, pero con otra serie de frecuencias. Es decir, utilizan en otros, digamos que es un magnetómetro, digamos que harán un sondeo electromagnético a diferentes frecuencias, multifrecuencias. Entonces, uno será más específico a una determinada frecuencia y este será un barrido a varias frecuencias, o se pueden detectar algún otro dato magnético o del campo magnético así interesante, ¿no? De Europa. Aparte, también llevará un espectrómetro que, digamos que también verá a ver que intentará identificar o revelar qué distribuciones de compuestos orgánicos hay, de compuestos orgánicos, de sales, de ácidos, de tipos de hielo, otros materiales que haya. Todo eso lo harán con el espectrómetro.
¿vale? Con el espectrómetro que se llama Mapping Imaging Spectrometer, ¿vale? Otro sistema que tiene, por ejemplo, es una cámara. Otro de los instrumentos que van a llevar será una cámara de ángulo, de bastante ángulo, y que hará fotos de hasta 50 metros de la superficie. O sea que bastante, con muy buena resolución, ¿no? Y bueno, así comentarte ya para terminar otros más instrumentos importantes, pues radares de frecuencia de doble frecuencia para penetrar el hielo, para seguir haciendo estudios del interior de este hielo, y también, por último, una serie de imágenes térmicas, unas cámaras térmicas también para ver de tipo multiespectral, para ver qué resolución, para ver esas emanaciones de la fumarola, de dónde vienen, esos geysers de dónde provienen, etcétera, etcétera. Ya que eso básicamente serían todos los instrumentos que llevaría esta misión Europa Clipper, que se quiere lanzar esta década. Ahí es nada, ahí es nada. La aeronave en la que habría que almacenar todo ese material habría que verla porque pequeña no sería. Sí, yo desde hace ya bastantes años, hace como 10, 15 años, he sido un firme defensor de que ahora se le está dando mucho bombo al tema de Marte y todo eso, con todas esas nuevas misiones que se están llevando a cabo, y antes de que nos queramos dar cuenta, el ser humano pondrá el pie en Marte. Pero yo estoy seguro de que Europa va a venir después, no para poner el pie en ella a corto o medio plazo, pero sí para este tipo de experimentos y de estudios que a mí me resultan muy interesantes, porque lo de Marte más o menos lo sabe todo el mundo. Lo de Europa ya es un poco más complicado, porque yo creo que solo a los que verdaderamente nos interesa este mundo pues conocemos un poco más, pero hemos visto, nos acabas de comentar, porque hay muchos estudios ya diseñados que están más cerca de salir del papel y convertirse en reales. Ahora me ha venido un poco a la cabeza a la hora de estudiar esta vida, esta posibilidad de vida ahí en Europa, porque de Marte sabemos que hubo vida en el pasado, pero no la hay a día de hoy. Sin embargo, en Europa todo apunta, está bastante cimentada la idea de que podría haber vida. Sin embargo, por ejemplo, cuando estábamos comparando Europa con muchos hábitats de la Tierra en los que el hielo aísla una superficie determinada de agua, nos encontramos con un problema. Y pasa mucho en los lagos polares, en muchos lagos antárticos. Por ejemplo, hace poco tuvimos a Iván Castro, a nuestro compañero y amigo también de Informe Insólito, hablándonos pues de la Antártida. Él ya ha hablado muchas veces de la Antártida. Hizo hincapié en esos lagos, entre comillas, subterráneos que hay, que están tapados por el hielo. Entonces, hay un poco miedo a perforar ese hielo para acceder a ese agua, que podríamos contaminar ese agua con formas de vida foráneas al propio lago y causar pues un cataclismo ecológico en miniatura, casi sin darnos cuenta. Yo, desde que empecé a leer sobre el tema de Europa, uno de los posibles hándicaps, que se ponía sobre la mesa a la hora de alguna manera, perforar ese hielo para ver qué podemos encontrar en esos 90 kilómetros de océano, de profundidad de océano, ahí en Europa, pues se hablaba de eso, que es posible que acabásemos contaminando con formas de vida de la Tierra Europa, que también uno puede pensar, que una forma de vida consiguiese resistir el viaje desde aquí por el espacio hasta Europa, pues mucha gente puede decir, eso sería imposible, pero si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los años, es que la vida siempre encuentra dónde aferrarse, por muy hostil que parezca un determinado medio ambiente. Como dijeron en Parque Jurásico, ahí por principios de los 90, la vida se abre camino. Sí, la vida se abre camino totalmente, es una luchadora, ¿no? No sé, aquí en la Tierra tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero sí, la verdad es que cada vez tienen que tener más cuidado a la hora de explorar y de hacer misiones a otros lugares, porque
un tema importante es la esterilización de todas las cosas que se llevan, de todos los instrumentos, desde, yo qué sé, los mismos neumáticos, ¿no? De los exploradores, de los receptáculos para guardar las muestras, las antenas, yo qué sé. Tienen que tener muchísimo cuidado porque seguramente ya hemos contaminado algo por ahí, ¿no? Yo te digo que en la Luna seguro que ya hay una granja de tardígrados por allí rulando, una manada de tardígrados, y en Marte supongo que también, porque allí se han dejado piezas, se han caído cosas, no sé, la verdad es que parece difícil, ¿no? Porque las condiciones son muy, muy duras, pero lo que tú has comentado, ¿no? La vida crece en cualquier lado, la vida que se busca la vida, ¿no? Nunca mejor dicho, para prosperar, ¿no? Es algo increíble el misterio de la vida, pero sí, la verdad es que tienen que tener cada vez más cuidado con el tema de contaminar. Y el tema de perforar el hielo, pues sí, efectivamente es bastante arriesgado, ¿no? Es lo que tú comentas. Es muy delicado el tema y que, bueno, quizá, no sé, quizá más adelante se busque otra manera de hacer eso, pero bueno, la idea de orbitar alrededor y capturar algún geyser, alguna eyección de esta, pues la verdad es que sí, eso sí sería chulo y no sería tan traumático para el planeta, para el satélite, ¿no? Eso lo dice, claro, eso lo dice mucho mi abuelo José, al que le mando un beso desde aquí, que me estará viendo seguramente. Y dice que, o sea, que las personas, por desgracia, somos así. El afán del conocimiento nos lleva luego pues, a dejar esos restos de naves espaciales por ahí, de artefactos y demás. Y lo que tú has dicho, aunque suene un poco a broma, pero yo estoy de acuerdo al 100%. O sea, yo estoy seguro de que por ahí, no sé si en la Luna o en muchos otros sitios, ya habrá pequeñas colonias no sé si de tardigrados, pero algún organismo ya tiene que haber por ahí, porque claro, aquí nos estamos encontrando con un hándicap logístico de magnitudes titánicas, porque ya no hablamos de esterilizar, por ejemplo, ese aparato, esa aeronave por fuera, que eso es una cosa, sino de esterilizar es que hasta el centímetro cúbico más escondido del aparato, es decir, incluso incluso el interior de la aeronave habría que esterilizarlo. Y luego, si encima en esa aeronave digo viajasen, porque no es algo que se contemple a corto o medio plazo, como hemos dicho, si viajasen personas, también habría que esterilizarlo, porque nosotros en las manos, pues, o sea, en la piel tenemos microorganismos, tenemos bacterias y demás, que eso, claro, cualquier superficie con la que nosotros tenemos contacto físico, pues vamos a pasar esos microorganismos y yo lo veo como más que titánico, lo veo una cosa imposible porque no podemos esterilizarnos a nosotros mismos y eliminar esa microbiota, es decir, se está teniendo en cuenta todo eso y igual no tienes acceso a esa información, pero ya más curiosidad que otra cosa. Es decir, ¿alguien está verdaderamente hablando de esta parte del estudio que parece que queda siempre como en segundo plano? Yo la verdad es que no sé, dudo que, no sé, igual es especular un poco, pero países como China, ahora los árabes, ¿no? Arabia Saudí también han mandado a Marte, ¿no? Han mandado una sonda. No sé yo si... Porque bueno, la NASA, la ESA, quizás tienen más bagaje en esto y a lo mejor, pues sí, tienen alguna serie de controles más estrictos, ¿no? Pero cierto es que, bueno, que quien controla China o quien controla otra serie de países que no lleven este tipo de controles tan estrictos, ¿no? La verdad que sí, debería haber una esterilización, quizás alguna serie no sé, de organismos de auditores independientes que certifiquen que eso va todo hasta el más mínimo tornillo y más mínimo circuito integrado de la sonda que esté esterilizado, pero la verdad que es muy, muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero bueno, no sé, supongo que con el tiempo se irán mejorando y realizando nuevas técnicas y no sé, quizás algo que se controle más adelante, pero ahora yo lo veo un poquito verde el tema ese. Estamos un poco en pañales en el tema de la esterilización y veo que
que seguro que hay colonias por ahí de organismos terrestres ya habitando, seguro, vamos. Yo estoy completamente seguro, porque las habrá en la Estación Espacial Internacional y de ahí habrán saltado a váyase uno a saber dónde. Has, como colofón, ya para terminar, yo creo que, por ejemplo, yo creo que en el futuro volveremos y hablaremos, por ejemplo, de Marte y traeremos más cositas. Yo creo que más o menos todo aquí y todos los que nos estén viendo podemos mentalmente poner una fecha de cuando el hombre pondrá un pie en Marte. Pero teniendo en cuenta todos los temas de logística y cómo está desarrollada la industria espacial y demás, la física, es decir, todo, si tú tuvieras que poner una fecha a cuándo el ser humano podrá acercarse, no poner un pie porque igual no es ni posible, pero acercarse al satélite Europa, igual no dices una fecha, pero dices un intervalo. ¿Qué dirías? Sé que Pues, es un poco meter el dedo en la llaga y hasta tocar el hueso, pero con esa idea nació el biólogo del misterio y no podía evitarlo. pues bueno, primero habrá que descubrir si aquello si es digno se encuentra vida, ¿no? Si se encuentran microorganismos allí, dignos de hacer un asentamiento allí, de investigarlo y de estudiar muchas cosas. Si en esta década se está desarrollando esto, quizás para el 2030 o así, se mande la Europa Clipper, pues ponle, no sé, 10 o 15 años más. Quizás en 2040, 2050, algo así por el estilo. Porque Marte, no sé yo, pero Marte está por ahí también. Marte estará en 2030, 2000, la década del 30, 40, quizás que el hombre llegue. Yo calculo eso, de 2030 al 2050, quizás 30 muy pronto, ¿no? La de 2040 a 2050 quizás estamos poniendo ya pies por ahí. Pues muy interesante porque la verdad, si la misma pregunta me la hubieran hecho a mí, yo incluso 2050 para el caso de Europa, quiero decir, me parecería muy pronto, pero todo lo Muy que pronto. sea adelantar en ciencia, pues mejor, porque significa que habremos, que tendremos la posibilidad mucho de verlo también. Ten Bueno, en cuenta que los avances son cada vez más logarítmicos, ¿no? La claro, tecnología claro, avanza. de aritmético hemos pasado a asintótico casi en temas de ciencia. O sea, ya no avanza todo de la misma manera de aritmético a Claro. geométrico. Por eso que dentro de 30 años, pues quizá corresponde a algo de 100 años lineal, ¿no? No También, sabes. también. Bueno, pues Has, ya vamos concluyendo el programa. Una vez más, darte las gracias por haber estado por aquí. O sea, lo que nos has contado es muy interesante, no hay ni que decirlo. Hemos aprendido un montón y yo estoy seguro de que también los que nos ven pues han disfrutado y que si es así, obviamente, pues nos dejarán un gran like en el vídeo y se suscribirán y que, bueno, aquí tienes tu casa y espero y deseo que nos visites en un futuro más cercano que lejano, trayéndonos más noticias de este estilo. Sí, sí, cuando queráis. Yo estoy aquí encantado de colaborar contigo, Juanjo, por la relación que tenemos de hace mucho tiempo y nada, yo encantadísimo de venir cuando tú me digas y de hablar cualquier tema de estos que nos apasionan a los dos sin ningún problema y nada, me lo he pasado muy bien y la verdad es que ha estado muy divertido y nada, ha sido todo un placer. Pondremos en la descripción un enlace a la página web de Informe Insólito, porque así la gente pues, tendrá acceso a todos esos artículos que tú has escrito en el curso de estos últimos 5 o 6 años, de mucha temática diferente y que son dignos también pues, de traerlos aquí para más programas especiales. Pues una vez más, muchas gracias y nos vemos pronto. Eso es, muy bien, nos vemos pronto cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias y A un seguir bien. abrazo. Hasta luego. Cuídate. Adiós. Hasta luego. Hola de nuevo, soy el biólogo del misterio. Muchos de los que nos seguís desde hace poco seguramente no habréis visto un vídeo que hicimos hace un par de semanas con Iván Castro Palacios, nuestro piloto, en el que nos habló sobre algunos misterios que suceden en la Antártida. Porque hoy cuando hablábamos con Haas sobre
esos océanos aislados por el hielo que caracterizan al satélite Europa, hemos hablado de esa similitud que hay con los lagos aislados por el hielo que hay en las zonas polares, sobre todo en la Antártida, como nos hablaba Iván, y de que la perforación de esa capa de hielo pues, podría contribuir a la contaminación biológica de posibles comunidades de microorganismos que existieran en ese ecosistema. Si os habéis quedado con con la curiosidad, os pondremos en la descripción un enlace al vídeo de Iván y yo os animo a que lo veáis y que le deis un buen like. Muchas gracias y no olvidéis de darle al like al vídeo de hoy y suscribiros, y nos vemos en la próxima sesión de El Biólogo del Misterio. Hasta la próxima.